Buenos días, Isabel. Buenos días, Keira. Celeste, buenos días. Muy buenos días. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase, ¿ya? Hoy nos toca desarrollar la semana número 4. Los temas son temas 7 y 8. Tenemos aquí. El tema son reacciones químicas. Definición, clasificación, ecuaciones químicas, métodos de balance, reacciones nucleares. Dice, una reacción química, ¿no? Una reacción química es un proceso en el que un conjunto de sustancias llamados reactivos se transforman en un nuevo conjunto de sustancias llamadas productos. En otras palabras, una reacción química es el proceso mediante el cual tiene lugar una transformación química. En muchos casos, sin embargo, no sucede nada cuando se mezclan las sustancias. Estas mantienen su composición original y sus propiedades. Se necesita una evidencia experimental antes de afirmar que ha tenido lugar una reacción. Esta evidencia puede ser un cambio en las propiedades físicas, ¿ya? Cambio en las propiedades físicas. Lo tenemos acá, jóvenes. Cambio en las propiedades físicas. Por ejemplo, cambio de color. Si el color cambia, es una evidencia de que está ocurriendo una reacción química. La formación de un sólido precipitado. Entonces tenemos acá un precipitado, que es un sólido, ¿ya? En el seno de una disolución transparente. O también podría ser el desprendimiento de un gas, o sea, la liberación de un gas. Puede liberarse un gas también, ¿ya? Puede liberarse un gas. O podría ser también el desprendimiento o absorción de calor. Entonces, estas son evidencias de que está ocurriendo una reacción química, ¿ya? Son evidencias. Muy bien. Continuamos por acá y dice, a veces no aparece ninguno de estos signos de una reacción química. Entonces se necesitan evidencias de tipo químico para decidir que ha tenido lugar la reacción. Esto requiere un análisis químico detallado de la mezcla de reacción para ver si ha aparecido sustancias nuevas. De la misma manera que utilizamos símbolos para los elementos y fórmulas para los compuestos, tenemos una notación simbólica, ¿ya? Una notación simbólica o abreviada para representar una reacción química, la ecuación química, ¿ya? La llamada ecuación química. En una ecuación química, las fórmulas de los reactivos se escriben en el lado izquierdo de la ecuación y las fórmulas de los productos se escriben en el lado derecho. Los dos lados de la ecuación se conocen mediante una flecha, no se conectan mediante una flecha. Se dice que los reactivos dan lugar a los productos. Entonces acá tenemos la zona de los reactivos. Esta es la zona de los reactivos. Y esta zona de acá, que está después de la flecha, es la zona de los productos. Tenemos los reactivos y los productos, pues, ¿no? En esta expresión hay 3 átomos de oxígeno en el lado izquierdo. Acá hay un átomo de oxígeno y acá hay 2. 1 más 2 sería 3. ¿Ya? 1 en la molécula de óxido de nitrógeno y 2 en la molécula de oxígeno. En el lado derecho hay solamente 2 átomos de oxígeno. Acá vemos que solo hay 2 átomos de oxígeno, ¿no? En el lado derecho dice, ¿no? Solo hay 2 átomos de oxígeno. En la molécula NO2. Como los átomos ni se crean ni se destruyen en una reacción química, esta expresión debe ser ajustada, o sea, hay que hacer un balance, pues, ¿no? Ajuste el número de átomos para obtener una ecuación química. Dice, en esta etapa colocamos el coeficiente 2 delante de las fórmulas del óxido de nitrógeno y dióxido de nitrógeno. Esto significa que se consumen 2 moléculas de óxido de nitrógeno, ¿no? Se consume 2 moléculas de óxido de nitrógeno por cada molécula de oxígeno, ¿no? Cada molécula significa una molécula de oxígeno, pues, ¿no? En la ecuación ajustada hay 2 átomos de nitrógeno
y 4 átomos de oxígeno en cada lado. Entonces, acá vamos a ver que hay 2 átomos de nitrógeno. Acá hay 2 átomos de nitrógeno. Y acá también hay 2 átomos de nitrógeno. Y 4 átomos de oxígeno, ¿no? 2 por 1, 2, más 2 sería 4 y 2 por 2 es 4. Esto puede comprobarse tanto en la ecuación simbólica como en la representación molecular de la reacción. Los coeficientes necesarios para ajustar, balancear una ecuación química se denominan coeficientes estequiométricos, ¿ya? Estrategias útiles para ajustar ecuaciones. Veamos un ejemplo. Si nosotros tenemos acá, por ejemplo, el metano, CH4, y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, esto me va a dar CO2 más agua. ¿Ya? ¿Cómo se hace el balance? Bueno, el balance se hace viendo que acá hay un átomo de carbono y acá también hay un átomo de carbono. 4 átomos de hidrógeno, acá hay 2. Multiplico por 2. 2 por 2 es 4. 2 oxígenos, acá hay 2 también. 2 por 1 es 2, más 2 es 4. 4 oxígenos, acá multiplico por 2. 2 por 2, 4. La ecuación quedó balanceada. Los coeficientes van a ser 1, 2, 1, 2. ¿No? Eso se llama un balance por tanteo. Estrategias útiles para ajustar ecuaciones, hacer el balance, pues, ¿no? Dice, si un elemento aparece solamente en un compuesto, en cada lado de la reacción, intente ajustar este elemento en primer lugar. Esa es la primera recomendación, ¿no? Otra recomendación es cuando uno de los reactivos o productos aparece como elemento libre, ajústelo en último lugar. En algunas reacciones hay grupos de átomos, por ejemplo, iones poliatómicos, que no se modifican. En estos casos, ajuste los grupos como si se tratase de una unidad. Cuarta recomendación. Se puede utilizar coeficientes fraccionarios o números enteros. A veces una ecuación se ajusta más fácilmente si se utiliza uno o más coeficientes fraccionarios. Y a continuación se puede eliminar las fracciones, multiplicando todos los coeficientes por el denominador común. A ver, vamos a tratar de hacer uno fraccionario, pues, ¿no? Podría ser un fraccionario, vamos a ver, C8, H18 más oxígeno molecular me da monóxido de carbono más agua, ¿no? Tenemos acá una reacción química y lo vamos a tratar de balancear. Haciendo el balance. Acá tenemos 8 átomos de carbono. Acá sería 8. 8 por 1 es 8 y 1 por 8 es 8. 18 átomos de hidrógeno. Acá hay que multiplicar por 9. 9 por 2 es 18. Ahora, sumando. 8 por 1, 8. Tendríamos 8 átomos de oxígeno. Y 9 por 1 es 9. 9 átomos de oxígeno. Sumando. 9 más 8. ¿Cuánto me da 9 más 8? 9 más 8 me da 17. Tenemos 17 átomos de oxígeno. En este lado solo hay 2. Entonces acá habría que multiplicar por 17 dividido entre 2. 17 medio. Como te das cuenta, acá el coeficiente salió fraccionario. Pero no puede quedar fraccionario. No puede quedar fraccionario. Entonces hay que multiplicar aquí por 2. Multiplicando todo por 2, acá el coeficiente sería 2. Acá sería 17. Acá sería 16. Y 9 por 2 sería 18. Listo, la ecuación quedó balanceada. Tenemos acá 2 veces el octano. Reacciona con 17 moléculas de oxígeno para producir 16 moléculas de monóxido de carbono más 18 moléculas de agua. Y esa sería la ecuación balanceada. Hemos logrado el balance, jóvenes. Ya está balanceado, mire, ya está balanceado. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Estados de la materia. Ponemos por acá. Estados de la materia. El amoníaco es un gas, pero el trietilenglicol es un líquido. A veces necesitamos indicar este tipo de información en una ecuación química. El estado de la materia o la forma física de los reactivos y los productos se pueden indicar entre paréntesis. 4 símbolos habituales para este fin son G, que significa gas, L, que significa líquido, S, que significa sólido, AC, que significa disolución acuosa. Así podemos escribir para la combustión del trietilenglicol, ¿no? Acá tenemos el trietilenglicol.
que reacciona con el oxígeno para formar dióxido de carbono más agua, ¿no? Entonces tenemos acá los estados de agregación. Estado líquido, estado gaseoso y el estado líquido. Son los estados de agregación, ¿no? Líquido, gas, gas, líquido, pues, ¿no? Condiciones de reacción. ¿Cuáles son las condiciones de reacción? La ecuación de una reacción química por sí sola no proporciona suficiente información para saber cómo llevar a cabo la reacción en un laboratorio o en una planta química. Supongamos que nosotros queremos reproducir o repetir una reacción química publicada. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, mediante los trabajos de investigación podemos hacer la repetición, pero estas reacciones químicas que están publicadas no tienen toda la información. Falta ciertos datos. Entonces, esta información se debe colocar de alguna forma en la reacción química. Tenemos la ecuación de una reacción química por sí sola no proporciona suficiente información, ¿no? Dice, la ecuación de una reacción química por sí sola no proporciona, dice, no proporciona suficiente información para saber cómo llevar a cabo la reacción en un laboratorio o en una planta química, ¿ya? Un aspecto importante en la investigación química moderna es el establecimiento de las condiciones de una reacción. Frecuentemente se indican las condiciones de la reacción encima o debajo de la flecha de la ecuación. Por ejemplo, la letra griega delta, que es el triangulito, significa que se necesita una temperatura alta. Entonces, debo entender que cuando yo veo un triangulito, significa que te indican que debes calentar el sistema, ¿no? O sea, la reacción química no se lleva a temperatura ambiente. Hay que calentarlo, ¿ya? Hay que calentarlo. Es decir, que se debe calentar la mezcla de reacción. Como ejemplo, la descomposición del óxido de plata. Acá tenemos el óxido de plata, flecha y un triángulo en la parte superior. Yo debo entender que esto se está calentando para que ocurra la reacción de descomposición. Se forme plata sólida más oxígeno molecular gas, ¿no? Esa es la reacción de descomposición. La clave para predecir los productos formados mediante una combinación dada de reactivos es conocer los patrones generales de reactividad química. Ajá. Acá la palabra es predecir. ¿Yo cómo puedo predecir cuál es el producto? Eso es difícil de hacer, ¿ya? Entonces vamos a buscar patrones generales, repeticiones, ¿no? Algún algoritmo, algo que nos sirva de guía o de referencia. Dice, la clave para predecir los productos formados mediante una combinación dada de reactivos es reconocer los patrones generales de reactividad química. El reconocer un patrón de reactividad para un tipo de sustancias le dará una idea más amplia que solo memorizar una gran cantidad de reacciones no relacionadas. Nosotros podemos memorizar las reacciones, pero hablamos pues de 10, 100, 1000 reacciones químicas. Entonces es más conveniente encontrar un patrón general de reactividad química. Esos patrones generales de reactividad me van a dar un criterio para saber posiblemente qué producto se está formando. ¿Ya? Muy bien, tenemos acá reacciones de combinación y descomposición. En las reacciones de combinación y descomposición diremos, la combinación es cuando los átomos se unen, ¿ya? Y la descomposición es cuando se separan.
A ver, jóvenes, vamos a continuar. Reacciones de combinación y descomposición. ¿Qué cosa es una reacción de combinación? Una reacción de combinación es cuando nosotros tenemos A que reacciona con B. ¿Qué me va a dar? AB. Eso es un compuesto. Entonces, cuando A reacciona con B, se forma AB. ¿Ya? Reacción de descomposición. Cuando hablamos de una reacción de descomposición, es lo contrario a una reacción de adición. Si nosotros tenemos un compuesto AB, este se separa en A más B. Eso sería una reacción de descomposición. ¿Ya? Seguimos, jóvenes. Tenemos acá, en las reacciones de combinación de dos o más sustancias, en las reacciones de combinación de dos o más sustancias, reaccionan para formar un producto. Existen muchos ejemplos de reacciones de combinación, especialmente en las que los elementos se combinan para formar compuestos. Existen muchos ejemplos de reacción de combinación, especialmente en las que los elementos se combinan para formar compuestos. Por ejemplo, el magnesio metálico arde en el aire con un resplandor deslumbrante para producir óxido de magnesio. Tenemos acá el magnesio que reacciona con el oxígeno. Y esa reacción nos da óxido de magnesio. Entonces, esta es una reacción de combinación. Esta reacción se utiliza para producir la flama brillante generada por bengalas y algunos fuegos artificiales. Entonces, esta es una reacción química que se usa o que se utiliza en los fuegos artificiales. Cuando se efectúa una reacción de combinación entre un metal y un no metal, como en el caso del magnesio, y el oxígeno, el producto es un sólido iónico. Recuerde que la fórmula de un compuesto iónico puede determinarse a partir de las cargas de los iones involucrados. Por ejemplo, cuando el magnesio reacciona con el oxígeno, el magnesio pierde 2 electrones y forma el ion magnesio. El oxígeno gana 2 electrones y forma el ion óxido. Entonces, el producto de la reacción es óxido de magnesio, ¿no? Así es, el MgO. En una reacción de descomposición, ¿no? Que sería el otro caso, pues, ¿no? Acá tenemos otro caso. Tenemos la reacción de descomposición. Una sustancia experimenta una reacción para producir dos o más sustancias distintas. Muchos compuestos, cuando se calientan, experimentan reacciones de descomposición. Por ejemplo, muchos carbonatos metálicos, cuando se calientan, se descomponen para formar óxidos metálicos y dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces acá tenemos al carbonato de calcio. Esta estructura es el carbonato de calcio. Pero el carbonato de calcio se separa en óxido de calcio y dióxido de carbono. Esta es una reacción de descomposición. Es cuando hay una separación, ¿no? Cuando se separan. La descomposición de carbonato de calcio es un proceso comercial importante. La piedra caliza, que son básicamente carbonato de calcio, se calienta para preparar óxido de calcio, la cual se conoce como cal o cal viva, pues, ¿no? Las reacciones de combustión son reacciones rápidas que producen una flama. La mayor parte de las reacciones de combustión que observamos involucran el oxígeno del aire como un reactivo. Cuando los hidrocarburos se queman en aire, reaccionan con oxígeno para formar CO2 y agua. El número de moléculas de oxígeno requerido en la reacción y el número de moléculas de CO2 y agua formado dependen de la composición del hidrocarburo, quien actúa como el combustible de la reacción. Por ejemplo, la combustión del propano, un gas utilizado para cocinar, se describe con la siguiente ecuación. Propano más oxígeno me da CO2 más agua.
El estado del agua, gas o líquido, depende de las condiciones de la reacción. El vapor de agua, agua-gas, se forma a alta temperatura en un recipiente abierto. Entonces acá tenemos una reacción, pues, ¿no? Esta es una reacción química, pues, ¿no? Representada a través de su ecuación química. La combustión de los derivados de hidrocarburos que contienen oxígeno, como el metanol, también producen CO2 y agua. La sencilla regla, mira, acá estamos hablando de una sencilla regla, pues, ¿no? Tenemos acá la sencilla regla de que los hidrocarburos y los derivados relacionados que contienen oxígeno forman CO2 y agua. Cuando se quema, resume el comportamiento de alrededor de 3 millones de compuestos. Muchas sustancias que nuestro cuerpo utiliza como fuente de energía, como el azúcar, glucosa, reaccionan con oxígeno de forma similar para formar CO2 y agua. Sin embargo, en nuestro cuerpo, las reacciones se efectúan en una serie de etapas intermedias a la temperatura corporal. Estas reacciones que involucran etapas intermedias se describen como reacción de oxidación, en lugar de reacciones de combustión. Entonces, la glucosa, que es un azúcar, va a sufrir una serie de reacciones químicas dentro de nuestro cuerpo. Al final sale CO2 y agua. Estas reacciones dentro de nuestro cuerpo ocurren a temperatura ambiente. Claro, a temperatura corporal, ¿no? A la temperatura corporal. Entonces, el término a utilizar serían reacciones de oxidación, en lugar de reacciones de combustión. Entonces, en nuestro cuerpo, dentro de nuestro cuerpo, diremos que lo que ocurre con la glucosa o el azúcar es una reacción de oxidación, pues, ¿no? Y en lugar de utilizar el término reacción de combustión. En cualquier reacción de oxidación-reducción debe ocurrir tanto la oxidación como la reducción. En otras palabras, si una sustancia se oxida, entonces otra se reduce. Los electrones deben ir formalmente de un lugar a otro. La sustancia que hace posible que otra se oxide se llama agente oxidante o el oxidante. El agente oxidante elimina los electrones de otra sustancia y los toma para sí mismo. En cualquier reacción de oxidación-reducción debe ocurrir tanto la oxidación como la reducción. ¿Qué significa eso? Eso significa que la oxidación y la reducción siempre están juntas, ¿ya? Siempre. Si hay una oxidación, significa que también está la reducción presente. En otras palabras, si una sustancia se oxida, entonces otra se reduce. Los electrones deben ir formalmente de un lugar a otro. La sustancia que hace posible que otra se oxide se llama agente oxidante o el oxidante. El agente oxidante elimina los electrones de otra sustancia y los toma para sí mismo. Así, el agente oxidante se reduce a sí mismo. De manera similar, un agente reductor o reductor es una sustancia que cede, pierde electrones y por consiguiente ocasiona que otra sustancia se reduzca. Por lo tanto, el agente reductor se oxida durante el proceso. Pongamos un ejemplo. Ya vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos acá, ya vamos a poner acá, tenemos al zinc. El zinc sólido reacciona con el ácido sulfúrico
H2SO4 acuoso. Entonces, ¿qué va a suceder acá? El zinc va a formar el sulfato de zinc acuoso, más el hidrógeno sale como hidrógeno molecular gas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Tenemos que determinar los estados de oxidación. El zinc tiene un estado de oxidación 0. En el caso del ácido sulfúrico, el hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. 4 por -2, -8. 2 por 1, 2. 8 menos 2 me daría 6. Acá sería 6. Ya, 6 sería. En el caso del sulfato de zinc, ¿no? Acá diremos que el zinc, cuando forma parte de un compuesto, va a ser +2. El oxígeno va a ser -2. 4 por -2, -8. -8 más 2 sería +6. +6. ¿Listo? Y ahí están los estados de oxidación del sulfato de zinc. En el caso del hidrógeno sería 0. Ahora vemos quién está cambiando. Podemos observar que el zinc está cambiando de 0 a +2, ¿no? Si pasa de 0 a +2, eso significa una oxidación. Una oxidación. Una oxidación significa que pierde electrones. De 0 a +2 pierde 2 electrones. Entonces, el zinc se está oxidando al perder 2 electrones. Entonces, el zinc se va a llamar agente, ¿no? Él sería el agente. Él sería, si está en la oxidación, es el agente reductor. Ahora, ¿qué cosa es el agente reductor? El agente reductor, acá lo puse, ¿no? ¿Dónde está? Un agente reductor, o simplemente llamado reductor, es una sustancia que cede, o sea, que pierde electrones, ¿no? Ceder, perder, pues, ¿no? Entonces está diciendo que pierde. ¿Qué es lo que pierde? Pierde electrones. ¿Ya? Ahí está, pierde electrones. Entonces, el agente reductor o reductor es una sustancia que cede electrones, es decir, que pierde electrones. Entonces, el zinc, al pasar de zinc 0 a zinc +2, está perdiendo 2 electrones. ¿Ya? Eso es lo que está pasando con él. Por eso se le llama agente reductor, ¿no? Dice, un agente reductor o reductor es una sustancia que cede electrones, que pierde electrones. Y por consiguiente, ocasiona que otra sustancia se reduzca. Si él pierde, significa que otra sustancia lo va a ganar. En este caso, el hidrógeno. El hidrógeno va a ganar los electrones. ¿Ya? Por lo tanto, el agente reductor se oxida durante el proceso. Entonces, el agente reductor pasa de 0 a +2, se oxida durante el proceso, él pierde electrones y induce a otra sustancia a reducirse. En este caso, el hidrógeno. ¿Ya? Entonces, acá vemos que el hidrógeno está pasando de hidrógeno +1. ¿A dónde está pasando el hidrógeno? Está pasando a hidrógeno 0. ¿Lo viste, no? Ahí está, miren. Entonces, vemos que el hidrógeno +1 pasa a hidrógeno 0. Entonces, ¿qué ha pasado con el hidrógeno? Al pasar de +1 a 0, se está reduciendo. Entonces, esto es una reducción. Y cuando hablemos de reducción, debes entender que se gana, ya que se gana. Que se gana electrones. Cuando pasa de +1 a 0, gana un electrón. Como son 2 átomos, hay que multiplicar por 2 y se va a ganar 2 electrones. ¿Ya? Entonces, acá la ganancia es de 2 electrones. Entonces, acá tenemos a nuestro agente. Y este sería el agente. Si esta es la reducción, este sería el agente oxidante. Oxidante. ¿Ya? Sería el agente oxidante. Entonces, el agente oxidante. Entonces, ¿qué dice acá del agente oxidante? Dice que el agente oxidante elimina los electrones de otra sustancia. O sea, el agente oxidante está haciendo que el zinc pierda sus electrones, ¿no? Eso es lo que dice, ¿no? El agente oxidante elimina los electrones de otra sustancia y los toma para sí mismo. Entonces, el agente oxidante hace que el zinc pierda electrones. Y el agente oxidante se queda con los electrones. Él se va a quedar con sus electrones. Muy bien. Y eso sería, pues, el agente oxidante y el agente reductor. ¿Se entendió? ¿Sí, jóvenes? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Gabriel. Muy bien, Gabriel. Isabel, Luz, Lismel. Sí, profesor. Fernanda, Flavio. Sí, profesor. Muy bien. Esa es la idea. ¿No? Entonces, hay que entender que el agente oxidante es la sustancia que hace que otra pierde sus electrones, en este caso el zinc. Y el zinc es la sustancia que pierde electrones e induce que otra sustancia se reduzca, pues, ¿no? Y así podemos saber quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor.
Entonces, en el proceso de oxidación encontramos al agente reductor y en el proceso de reducción encontramos al agente oxidante. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos acá, vamos a continuar. Ahora pasamos a la semana 8. Con esto hemos hecho un resumen rápido de lo que es reacciones químicas. Claro que si nosotros nos preguntamos los tipos de reacciones químicas, vamos a ver que hay diferentes tipos de reacciones químicas. Tenemos acá, por la clasificación, tendríamos A, por su comportamiento. Por su comportamiento, tenemos reacción de adición. Reacción de descomposición. Tenemos reacción de desplazamiento. Desplazamiento. Tenemos reacción de metátesis. Metátesis. También conocido como reacción de doble desplazamiento. ¿Ya? Esta es una reacción de doble desplazamiento. Por su energía, ¿no? Por su energía. Por su energía tenemos reacción endotérmica. Ya vamos a poner acá endotérmica. Y también tendríamos reacción exotérmica. Ya tendríamos por su energía reacción endotérmica y reacción exotérmica. C. Por su número de oxidación. Por su número de oxidación o estado de oxidación. Tendríamos la reacción no redox y la reacción redox. Reacción redox. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos la clasificación de las reacciones químicas. Por su comportamiento, hay reacción de adición, descomposición, desplazamiento, reacción de metátesis o reacción de doble desplazamiento. Por su energía, las reacciones pueden ser endotérmicas cuando absorben energía y reacciones exotérmicas cuando liberan energía. Y por su número de oxidación, tenemos las reacciones no redox, cuando el número de oxidación no cambia, ¿ah? No hay cambio. Y las reacciones redox, cuando sí hay cambio en el número de oxidación. Bueno, esa es la clasificación de las reacciones químicas. Ahora sí, pasamos a la semana 8. Estequiometría. Estequio es sustancia y metría es medida, medida de sustancia. Desde la época de Dalton, los químicos han reconocido la importancia de los números relativos de los átomos, como cuando se establece que dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno se combinan para formar una molécula de agua. Sin embargo, no podemos contar físicamente los átomos de una determinada muestra. Debemos recurrir a otra medida, normalmente la masa. Esto significa que necesitamos una relación entre la masa medida de un elemento y algún número de átomos conocido, aunque no se pueda contar. Considera un ejemplo práctico de sustitución de la masa por un número determinado de artículos. Si quiere colocar botones a varias chompas, necesita un cierto número de botones. Sin embargo, si tiene alguna idea de lo que pesan los botones, puede comprarlos por kilogramos. Claro, supongamos que vamos a colocar botones y que un botón tiene una masa de 20 gramos y necesitamos 100 botones, ¿no? 100 botones. Para 100 botones sería pues 20 con 2 ceros, o sea, 2000 gramos, en otras palabras, 2 kilogramos. Entonces yo podría ir al lugar donde venden botones y comprar 100 botones, o también lo podría comprar por kilo. Diría, véndame 2 kilogramos de botones. Y yo sé que en esos 2 kilogramos de botones hay 100 botones. ¿Se entiende la idea? Entonces he reemplazado el contar botones, o sea, 100 botones, por una masa, que serían 2 kilogramos. He relacionado, ¿no? La masa con el número de botones. Para una masa hay una cantidad de botones. Bien, continuamos.
Dice, la magnitud del sistema internacional que describe una cantidad de sustancia relacionándola con el número de partículas de esa sustancia se denomina mol. Un mol es una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que el número de átomos de carbono 12. El número de entidades elementales, átomos, moléculas, en un mol es la constante de Avogadro, N sub A. Entonces, el número de Avogadro es 6,02 por 10 a la 23. Entonces, nosotros tenemos acá que una mol es equivalente a 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué sería el número de Avogadro? Pues, ¿no? Ahí está. Entonces, una mol, ¿a qué equivale, jóvenes? A 6,02 por 10 a la 23, pues, ¿no? Esa es la equivalencia. Entonces, yo podría hablar de una mol de átomos, de una mol de moléculas, ¿no? Tendría una mol de átomos, significaría que tengo 6,02 por 10 a la 23 átomos, pues, ¿no? O sea, yo puedo decir acá que yo puedo tener una mol de átomos. ¿Qué debo entender entonces? Que lo que tengo es, esto sería equivalente a 6,02 por 10 a la 23 átomos. Ese sería el número de átomos que tendría. O yo podría decir que tengo una mol de moléculas. ¿Y eso qué significaría? Que tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. O podría decir que yo tengo una mol de electrones. ¿Y qué significa eso? Que tengo 6,02 por 10 a la 23 electrones. ¿Ya? Entonces, podemos contar átomos, podemos contar moléculas, podemos contar electrones. ¿Ya? Y para eso me va a ayudar el mol. Entonces, debes ver al mol como un número, ¿no? Como una cierta cantidad. ¿Y a qué número equivale? Al número de Avogadro, ¿no? Muy bien. Otra vez dice aquí, la magnitud del sistema internacional que describe una cantidad de sustancia relacionándola con el número de partículas de esa sustancia se denomina mol. Un mol es una cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que el número de átomos de carbono 12. El número de entidades elementales, átomos, moléculas en un mol es la constante de Avogadro, N sub A. Con frecuencia redondeamos el valor del número de Avogadro a 6,02 por 10 a la 23, mol a la menos 1. La unidad mol a la menos 1 significa que las entidades que se cuentan son las que están presentes en un mol. Si una sustancia contiene átomos de un solo isótopo, podemos escribir una mol de isótopos de carbono 12, tendríamos 6,02 por 10 a la 23 átomos de ese isótopo de carbono 12, y su masa sería 12 gramos. Y si yo tuviese una mol de isótopos de oxígeno 816, su masa sería 15,9949 gramos. La mayor parte de los elementos contienen mezcla de dos o más isótopos. O sea, si yo tengo un elemento, ponemos acá, si yo tengo un elemento está formado por isótopos. Por ejemplo, el protio, el deuterio y el tritio. Entonces, este elemento está formado por 3 isótopos, el protio, el deuterio y el tritio. ¿Ya? Ahí está, están mezclados, se podría decir. Dice, la mayor parte de los elementos contienen mezcla de 2 o más isótopos. Los átomos que se cuentan para tener un mol no tienen todas la misma masa. Deben considerarse las proporciones en que se encuentran en la naturaleza. Así, en un mol de carbono, la mayor parte de los átomos son de carbono 12, pero algunos son de carbono 13. En un mol de oxígeno, la mayor parte de los átomos son de oxígeno 16, pero algunos son de oxígeno 17 y otros de oxígeno 18. Como resultado, una mol de carbono, su masa sería 12,011 gramos y una mol de oxígeno, considerando la mezcla de isótopos, sería 15,9994 gramos. ¿Ya? Seguimos. Podemos establecer la masa de un mol de átomos llamada masa molar. Acá está, mira. La masa del elemento, número de moles del elemento y número de átomos del elemento. Entonces vamos a calcular aquí. Supongamos que tengo, por ejemplo, 100 gramos de calcio. Ya 100 gramos de calcio. Yo quiero saber cuántas moles hay. Bueno, el número de moles aquí va a ser igual a la masa que se ha pesado en una balanza, los 100 gramos, sobre su masa molar. Veamos, debemos recordar los pesos atómicos, ¿no? Del chon.
Bueno, recordando al CHOM, pues, ¿no? El carbono es 12, el hidrógeno es 1, el oxígeno es 16, el nitrógeno es 14. En el caso del calcio, su peso atómico es 40, ¿ya? Ese sería su peso atómico. Su masa molar sería 40 gramos sobre mol. ¿Qué va a pasar acá? Gramo con gramo se cancela. Y tendríamos 100 entre 40. ¿Cuánto me da eso? 100 entre 40 sería 2,5. Entonces acá tendríamos número de moles de calcio, 2,5 moles de calcio. ¿Listo? Ese es el número de moles. El número de moles del elemento, pues, ¿no? Ahora, si yo quiero saber el número de átomos, ¿cómo se calcula? Bueno, el razonamiento sería que una mol de calcio es equivalente a 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Si yo tengo 2,5 moles de calcio, entonces, ¿cuál sería el número de átomos de calcio? Entonces, el número de átomos de calcio sería igual. Tendríamos que multiplicar 2,5 por el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 elevado a la 23. Y eso sería igual a 1, ahí está. Eso sería 1,5. 1,5 aproximadamente, estoy aproximando, por 10 a la 24 átomos de calcio. Mira, y así hemos calculado el número de átomos de calcio. Entonces, la masa que está en gramos lo puedo convertir en moles, dividiendo entre su masa molar. Y una vez que tengo el número de moles, hago la relación, ¿no? Una regla de 3 simple. Digo, una mol de calcio es 6,02 por 10 a la 23 átomos de calcio. Entonces, 2,5 moles de calcio, ¿cuántos átomos de calcio hay? Entonces, el número de átomos de calcio sería 1,5 por 10 a la 24 átomos de calcio. Los conceptos de número de Avogadro y masa molar permiten efectuar conversiones entre masa y moles de átomos y entre moles y número de átomos. En estos cálculos se emplearán los siguientes factores de conversión. Entonces acá tengo un factor de conversión. Una mol de X es a su masa molar de X. Una mol de X es a su número de Avogadro de átomos de X, donde X representa el símbolo del elemento, pues, ¿no? Muy bien. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que tengo 600 gramos de agua. Entonces, ¿qué hago primero? Convierto a moles. El número de moles sería, pues, la masa, los 600 gramos de agua entre su masa molar. Pero el agua es H2O. Esto de acá es la fórmula, ¿no? Esto de acá es la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos con esta fórmula? Calculamos su peso. El peso de la fórmula sería 1 por 2, 2. Más el oxígeno, que es 16. Entonces, el peso de la fórmula es 18. 2 más 16, 18. Entonces, su masa molar sería 18 gramos sobre mol. Con eso, gramo con gramo se cancela. Y tendríamos que el número de moles que hay en 600 gramos de agua sería 600 entre 18. Y eso me daría 33,3. ¿Ya? Número de moles sería 33,3 moles de agua. Ya calculamos las moles. Si quiero saber cuántas moléculas hay, yo diría, una mol de agua, ¿no? Una mol de agua es directamente proporcional a 6, voy a hacer la aproximación, ¿no? 6,0 por 10 a la 23 moléculas de agua. Si yo tengo 33,3 moles de agua, entonces, ¿cuál sería el número de moléculas de agua? El número de moléculas de agua sería igual. Hay que multiplicar, ¿no? 33,3 multiplicado por 6 por 10 elevado a la 23. Ya sería 33,3 por 6 por 10 a la 23. Eso me daría 1,99. Ya sería acá 1,99 por 10 a la 25 moléculas de agua. Mira, una botellita de agua de 600 mililitros tendría 33,3 moles de agua. Entonces, cuando tú compras tu agua, ¿no? Tu botellita de agua, porque tiene sed, ¿no? Ahí está tu botellita de agua. Y esta botellita de agua es de un volumen de 600 mililitros. Entonces, en ese volumen tenemos 600 gramos de agua.
En esos 600 gramos de agua hay 33,3 moles de agua. O también podríamos decir que en esos 600 mililitros de agua tenemos 1,99 por 10 a la 25 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, cuando compras una botellita de agua de 600 mililitros, estás comprando 600 gramos de agua. Estás comprando 33,3 moles de agua. O estás comprando 1,99 por 10 a la 25 moléculas de agua. Ya, eso sería. ¿Ya? Ahora, pero también hay botellas de 1 litro. Claro, también hay botellas de 1 litro. Y 1 litro sería 1000 gramos de agua, ¿no? 1000 gramos de agua. 1000 gramos de agua, el número de moles, ¿a qué sería igual? A la masa, que son los 1000 gramos de agua, sobre la masa molar del agua. Pero el agua, su fórmula es H2O y su peso fórmula es 18. Sería 18 gramos sobre mol. Entonces, el número de moles de agua que compras, cuando compras 1 litro de agua, ¿no? O 1000 gramos de agua sería 1000 entre 18. Y eso me daría 55,56. ¿Ya? O 55,6. Pues, ¿no? Podríamos aproximarlo a 55,6 moles de agua. Entonces, acá razonamos. En 1 mol de agua tenemos 6,0 por 10 a la 23 moléculas de agua. En 55,6 moles de agua, entonces, ¿cuál sería el número de moléculas de agua? Entonces, el número de moléculas de agua sería multiplicar 55,6 por 10, por 6 sería primero, ¿no? Por 6 por 10 elevado a la 23. Y eso me da 3,33 por 10 a la 25 moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, la cantidad de moléculas de agua que hay en 1 litro de agua o en 1000 gramos de agua sería 3,33 por 10 a la 25 moléculas de agua. ¿Se entendió? Entonces, nosotros podemos tener una botella de 600 gramos de agua o una botella de 1 litro de agua, ¿no? En una botella de 1 litro de agua hay 55,6 moles de agua. Y el número de moléculas de agua sería 3,33 por 10 a la 25 moléculas de agua. Masa atómica y masa molecular, masa molar. Bueno, este es un análisis que se hace, pues, ¿no? Aquí, de lo que es la masa. Masa atómica relativa, acá está. Las masas de los átomos individuales son muy pequeñas. Hasta el átomo más pesado que se ha descubierto tiene una masa menor que 5 por 10 a la menos 25 kilogramos. Conviene definir una unidad especial en la que las masas de los átomos se expresen sin tener que usar exponentes. O sea, la idea es no usar exponentes, ¿no? Esta unidad se llama unidad de masa atómica y se representa con el símbolo U. Se define como exactamente igual a 1/12 de la masa de un átomo de carbono, 12. La masa del átomo de carbono 12 se define exactamente como 12U. La masa del sodio 23 es 22,9898 unidades de masa atómica. Masas de algunos núcleos. Tenemos para el protio 1,00783U. Para el deuterio 2,01410U. Para el tritio 3,01605U. Unidades de masa atómica. Y así tenemos la masa atómica de diferentes elementos, pues, ¿no? Esa es la masa atómica, ¿no? Expresado en unidades de masa atómica. Ahora, ¿pero a cuánto equivale la unidad de masa atómica? A veces me preguntan eso, ¿no? Pero profesor, ¿y cuánto es una UMA? ¿O a cuánto equivale una UMA? Entonces tenemos que hacer el siguiente razonamiento. El átomo de hidrógeno, ¿no? Diremos que es igual su peso atómico a 1. Entonces sería una unidad de masa atómica aproximadamente, pues, ¿no? Entonces una UMA lo tenemos que relacionar. Entonces vamos a decir que 1 mol de átomos de hidrógeno equivale, ¿no? a 1 gramo de hidrógeno, pues, ¿no? 1 gramo de hidrógeno. Entonces, 1 mol, ¿no? ¿Cómo sería acá? 1 gramo de hidrógeno, claro, así seríamos, ¿no?
Una mol de hidrógeno equivale a 1 gramo de hidrógeno. ¿Ya? A 1 gramo de hidrógeno. Vamos a ponerlo en letras. A 1 gramo de hidrógeno. Ahí está. Muy bien. Pero una mol de hidrógeno equivale a la cantidad de 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Y todos ellos tienen 1 gramo de hidrógeno, ¿no? Ahora, yo quiero saber cuál es la masa de un solo átomo de hidrógeno. Eso es lo que quiero determinar. La masa de un átomo de hidrógeno. Entonces, la masa de un átomo de hidrógeno sería, la masa es igual a 1 sobre el número de Avogadro. Entonces, la masa sería igual a 1 entre 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Sería esto. 1 entre 6,02 por 10 a la 23. Listo. ¿Cuánto me sale esta masa? Operando sería 1 entre 6,02 por 10 elevado a la 23. Eso me daría 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Jóvenes, pero un átomo de hidrógeno es equivalente a una UMA. Entonces podríamos decir que un átomo de hidrógeno, que es una UMA, una unidad de masa atómica, es equivalente a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos aproximadamente. Entonces la masa aproximada de una UMA es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Porque a veces me dicen, profesor, yo quiero convertir de UMA a gramos. Bueno, ahí tendrías tu equivalencia, tu factor de conversión. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Ya? Otra vez, dice, masas atómicas relativas. Las masas de los átomos individuales son muy pequeñas. Hasta el átomo más pesado que se ha descubierto tiene una masa menor que 5 por 10 a la menos 25 kilogramos. Conviene definir una unidad especial en la que las masas de los átomos se expresen sin tener que usar exponentes. Esa unidad se llama unidad de masa atómica y se representa con el símbolo U. Se define como exactamente igual a 1 sobre 12 de la masa de un átomo de carbono 12. La masa del átomo de carbono 12 se define exactamente como 12U. La masa del sodio 23 es, la masa del sodio 23 es 22,9898 U. Entonces, esa sería la masa de un átomo de sodio, ¿no? Ahora, si yo lo quiero expresar en gramos, ¿cuánto pesa un átomo de sodio? Sería así, mira. Yo tengo que el sodio, ¿no? Un átomo de sodio, ¿no? La masa del átomo de sodio sería igual a 22,9898 U. Pero, ¿qué cosa es una unidad de masa atómica? No es otra cosa que 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Unidad de masa atómica se cancela con masa atómica. Entonces, un átomo de sodio, aproximadamente, en gramos, tendría la siguiente masa. Sería 22,9898 por 1,66 por 10 elevado a la menos 24. Y eso saldría una masa de 3,8, ¿no? Si hacemos aproximaciones, sería 3,81, 3,82, pues, ¿no? 3,82 por 10 a la menos 23 gramos. Mira, y eso sería la masa de un átomo de sodio. Entonces, la masa de un átomo de sodio sería 3,82 por 10 a la menos 23. ¿Ya? Entonces, para aquellos que siempre me preguntan, profesor, ¿y cuánto es eso en gramos? Ya, en gramos sería esa cantidad, ¿no? Entonces, como podemos ver, la masa de un átomo es muy pequeña, es muy chiquitita, ¿ya? Bien, continuamos.
La mayor parte de las reacciones químicas discriminan poco entre los diversos isótopos. Por ejemplo, los porcentajes de hierro 54, hierro 56, hierro 57 y hierro 58 son 5,8%, 91,8%, 2,1% y 0,3% respectivamente. En todos los minerales de hierro, meteoritos y compuestos de hierro obtenidos sintéticamente. Para fines químicos también tiene interés conocer la masa promedio de un átomo de hierro. En esta mezcla natural de isótopos, estas masas promedio también se tabulan en términos de la unidad de masa, U, y se designan como masa atómica relativa, E, donde E es el símbolo del elemento en particular. El término masa atómica o masa atómica promedio y la masa de núcleo se utilizan al indicar determinados isótopos de un elemento. Entonces, ¿qué cosa es la masa atómica relativa del elemento? Ponemos por acá, la masa atómica relativa de un elemento sería igual al porcentaje de abundancia del primer isótopo por la masa isotópica del primer isótopo, más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo por su masa isotópica, dividido todo esto entre 100. ¿No? Eso sería la masa atómica relativa de un elemento. ¿Qué estamos considerando? El porcentaje de abundancia de cada isótopo. Recuerda que el elemento está formado por isótopos y los isótopos tienen un porcentaje de abundancia en la naturaleza. Se multiplica el porcentaje de abundancia por la masa isotópica más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo por su masa isotópica. Todo eso dividido entre 100. Y así calculamos la masa atómica relativa del elemento. Bueno, antiguamente esta masa atómica relativa se llamaba peso atómico, ¿no? Ese es el famoso peso atómico o masa atómica, ¿no? Seguimos. El mol dice, todo experimento químico consiste en la reacción de enormes cantidades de átomos o moléculas. El término mol se emplea para indicar un conjunto, un número grande y fijo de entidades químicas fundamentales, comparable con la cantidad que se manejaría en un experimento real. De hecho, en el sistema internacional se reconoce el mol como unidad de una de las cantidades dimensionalmente independientes. La cantidad de sustancia, la abreviatura de la unidad es mol. Un mol de átomos de cualquier elemento se define como la cantidad de sustancia que contiene la misma cantidad de átomos como hay átomos de carbono exactamente en 12 gramos de carbono puro. A este número se le llama número de Avogadro o constante de Avogadro, N sub A. El valor de esta cantidad se puede relacionar con el valor de U de la siguiente manera. La masa de un mol de átomos de carbono es igual al número de Avogadro por la masa de un átomo de carbono. Entonces, 12 gramos por mol es igual al número de Avogadro multiplicado por 12 unidades de masa atómica. Estequiometría. Parte de la química que trata de las relaciones cuantitativas entre las masas, los volúmenes y el número de moles de las sustancias como tal y su participación en una determinada reacción. ¿Ya? Esa es la estequiometría. Unidades químicas de cantidad, masa y volumen de las sustancias. Unidad química de cantidad de sustancia, el mol. Cantidad de sustancia cuya masa en gramos es numéricamente igual al peso fórmula de la sustancia y que contiene el número de Avogadro de unidades, átomos, moléculas u otras partículas, siendo el número de Avogadro 6,02 por 10 a la 23. ¿Ya? Entonces, ese es el mol. Entonces, nosotros podríamos tener el caso, pues, del agua, ¿no? Vamos a poner el caso del agua, H2O. Entonces, esto de acá representa la fórmula. ¿Ya? Esto es la fórmula. Y si yo tengo esta fórmula, puedo calcular el peso de la fórmula. Y el peso de la fórmula, ¿qué sería? El hidrógeno, que es 1 por 2, más el oxígeno, que es 16. Esa suma daría 18. Entonces yo voy a decir que ese 18 se le llama peso fórmula. El peso fórmula es 18U. Ya, 18U. Ahora, pero yo necesito relacionarlo con el mol. Entonces yo diré que una mol de moléculas de agua, si yo tengo una mol de moléculas de agua, es como decir que yo tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Son muchas moléculas de agua. Pero todas esas moléculas de agua juntas tendrían una masa de 18 gramos. Entonces yo tendría acá una mol de agua, sería equivalente a 18 gramos de agua. O sea, en una mol de agua, ¿qué encontramos? 18 gramos de agua.
sería la equivalencia, pues, ¿no? Y no es otra cosa que su peso fórmula expresado en gramos, pues, ¿no? Y eso le vamos a llamar la masa molar. Entonces vamos a poner por acá que la masa molar del agua sería igual a 18 gramos por mol. Y a eso le llamamos la masa molar del agua, que vendría a ser el peso de la fórmula expresado en gramos, pues, ¿no? Continuamos. Las fórmulas químicas muestran los átomos presentes en las moléculas de un compuesto covalente. En los compuestos iónicos, los cuales no forman moléculas, la fórmula química representa el número relativo de iones en cada elemento, en ese compuesto. La cantidad mínima de un compuesto iónico que representa una fórmula química es una unidad fórmula. Entonces nosotros podemos sacar la siguiente relación. Por ejemplo, si yo tuviese una mol de glucosa, ¿no? De glucosa, C6H12O6. Entonces, esta mol de glucosa yo lo puedo también repartir así, mira. 1 por 6, 6. Tendría aquí 6 moles de átomos de carbono. Podría decir 1 por 12 serían 12 moles de átomos de hidrógeno. Y 1 por 6, 6. Tendría aquí 6 moles de átomos de oxígeno. Entonces, en una mol de glucosa, ¿qué tenemos? 6 moles de átomos de carbono, 12 moles de átomos de hidrógeno y 6 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Profesor, ¿y si tiene 2 moles? Bueno, razonando, pues, ¿no? Si yo tengo 2 moles de glucosa, C6H12O6, entonces tendría 2 por 6, 12. 12 moles de átomos de carbono. Tendría 2 por 12, 24. 24 moles de átomos de hidrógeno. Y 2 por 6 tendría 12. 12 moles de átomos de oxígeno. ¿Ya? Nuevamente, acá dice, las fórmulas químicas muestran los átomos presentes en las moléculas de un compuesto covalente. En los compuestos iónicos, los cuales no forman moléculas, la fórmula química representa el número relativo de iones de cada elemento en ese compuesto. La cantidad mínima de un compuesto iónico que representa una fórmula química es una unidad fórmula. Entonces, a los compuestos iónicos no lo vamos a llamar moléculas. No. ¿Cómo le vamos a llamar? Unidad fórmula. ¿Ya? Unidad fórmula. Así tenemos que en un mol de agua hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Ya? Ahora, para no estar escribiendo todo esto, se abrevia, pues, ¿no? La abreviación es que cuando yo tengo H2O, debo entender que esto de acá es molécula. ¿Ya? Y si yo tengo, por ejemplo, nitrógeno 2, debo entender que esto de acá es molécula. ¿Ya? Si yo tengo hidrógeno 2, debo entender que esto es molécula. Pero ¿qué pasaría si yo tengo al nitrógeno solito? N nada más, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos a N solito? Si nosotros tenemos al nitrógeno solito, debo entender que esto representa a un átomo. ¿Ya? Átomo. Ah, profesor, entonces si yo tengo N solito es átomo. Si tengo N sub 2 es molécula. Sí, no es lo mismo, ¿ah? Acá N sub 2 representa molécula y N solito representa átomo. Entonces yo tendría aquí una mol de moléculas de agua. Yo pondría aquí una mol de moléculas de agua es igual a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Va a ser equivalente, pues, ¿no? Cuando yo veo H2O, debo entender que es molécula de agua. Una mol de cloruro de sodio, compuesto iónico, hay 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmulas de cloruro de sodio, donde cada unidad fórmula está constituida por un ion sodio y un ion cloruro. La relación ahí es de 1 a 1. Peso o masa atómicos. Es el promedio de los pesos o masas de los isótopos de un elemento. Para los pesos de estos isótopos se usa una escala relativa en pesos. Y esto se hace tomando como base un doceavo de la masa del carbono 12. Mira, ¿qué es lo que ha sucedido? De los diferentes elementos químicos de la tabla periódica, se escoge a uno.
¿Y quién es el elemento escogido? El carbono. Y del carbono escogemos a un isótopo del carbono. ¿Quién fue el escogido? El carbono 12. Ese isótopo de carbono 12 va a ser mi patrón, mi sistema de referencia, sobre el cual voy a construir, ¿no? Las masas. En base a él se hace la comparación. Entonces dice acá, peso o masa atómico. Es el promedio de los pesos o masas de los isótopos de un elemento. Para los pesos de estos isótopos se usa una escala relativa en pesos y esto se hace tomando como base, ¿no? Como base, como sistema de referencia, un doceavo de la masa del carbono 12. ¿Ya? Entonces, ¿qué han hecho con el carbono? El átomo de carbono, esto es que sea la masa, lo han dividido en 12 partes iguales. ¿Ya? Y a una de estas partecitas le van a llamar UMA, unidad de masa atómica. Entonces, al átomo de carbono, su masa lo han dividido en 12 partes iguales. Y una de estas partecitas se va a llamar UMA, unidad de masa atómica, pues, ¿no? Entonces tenemos acá el peso o masa atómica del hidrógeno es una UMA. El peso o masa atómica del oxígeno es 16 UMA. El peso o masa atómica del carbono es 12 UMA. El peso o masa atómica del nitrógeno es 14 UMA. Lo que está pasando acá es que estamos trabajando con valores aproximados, ¿no? Se está redondeando. Entonces, ¿qué cosa es el peso atómico? El peso atómico o masa atómica, cualquiera de los dos. Entonces diremos acá que la masa atómica de un elemento va a ser igual al porcentaje de abundancia de ese isótopo multiplicado por su masa isotópica, más el porcentaje de abundancia del segundo isótopo por su masa isotópica. Todo eso dividido entre 100. Y eso me da la masa atómica del elemento. ¿Ya? Entonces hay que aprenderse el chon. Bueno, siempre les recomiendo aprenderse el chon de memoria, pues, ¿no? El peso atómico, masa atómica del carbono es 12, del hidrógeno es 1, del oxígeno es 16, del nitrógeno es 14. Otros elementos importantes son el calcio, el sodio, ¿no? El hierro, el fósforo, pues, ¿no? El calcio, su peso atómico es 40. Del sodio, su peso atómico es 23. Del hierro es 56. Y del fósforo es 31. ¿No? Ahí tenemos algunos pesos atómicos o masas atómicas. Y ya sabemos a cuánto equivale una UMA también, pues, ¿no? En gramos. Habíamos dicho que una UMA tenemos acá que una UMA era igual a 1,66 por 10. ¿A la cuánto había salido, jóvenes? Era 1 entre el número de Avogadro, pues, ¿no? 6,02 por 10 a la 23, ¿no? Esto había salido 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Claro, menos 24 era, ¿no? Claro, esa es una UMA, una unidad de masa atómica. Es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Ahí está. Muy bien, continuamos. Fórmula y peso fórmula. La fórmula describe la composición atómica de los compuestos. Así, la fórmula del agua es H2O, lo cual indica que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno en el compuesto. Fórmula mínima o empírica. Muestra los tipos de elementos y la relación mínima entre ellos. Fórmula molecular. Muestra el número exacto de átomos de cada elemento en una molécula. Por ejemplo, una molécula muy conocida, cuya fórmula molecular tú lo sabes, es la glucosa. La glucosa, su fórmula es carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Entonces, al decir fórmula molecular, dice, muestra el número exacto. 6 átomos de carbono, 12 átomos de hidrógeno y 6 átomos de oxígeno. Esa sería su fórmula molecular. Muestra el número exacto de átomos de cada elemento en una molécula. Ahora, ¿qué cosa es la fórmula mínima o empírica? A la glucosa yo lo puedo simplificar. Le puedo sacar sexta de 6. Me quedaría aquí 1. Sexta de 12 me quedaría 2. Y sexta de 6 me quedaría 1. 1, 2, 1. A esta fórmula mínima se le llama la fórmula empírica. Y esta es la fórmula empírica de la glucosa. Muestra los tipos de elementos y la relación mínima entre ellos. Eso sería. Ejemplo, para la glucosa, la fórmula molecular es C6H12O6 y su fórmula mínima es CH2O.
Peso fórmula. El peso fórmula de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de los elementos que participan en la fórmula, tomados tantas veces como se indica en ella. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, H2SO4, su peso fórmula sería hidrógeno es 1 por 2, el azufre es 32 y el oxígeno sería 16 por 4. La suma da 98. Y eso sería el peso de la fórmula del ácido sulfúrico. Y acá tenemos varios ejemplos de cómo se calcula el peso fórmula, ¿no? Para el ácido sulfúrico, 2 por 1 más 32 más oxígeno, que es 16 por 4, 64, ¿no? Entonces acá había que recordar los pesos atómicos. Los pesos atómicos del carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Carbono es 12, hidrógeno es 1, oxígeno es 16, nitrógeno es 14. Aquí apareció el azufre, cuyo peso atómico es 32. Del calcio, cuyo peso atómico es 40. Del sodio, cuyo peso atómico es 23. ¿No? Del hierro, cuyo peso atómico es igual a 56. Con eso podemos calcular el peso de la fórmula, ¿no? El peso de la fórmula. Número de moles. ¿Cómo se calcula el número de moles? Dice, el número de moles de una cantidad de sustancia se puede determinar a través de una regla de 3 simple o con la fórmula, ¿no? Número de moles es la masa sobre la masa molar. Como los ejemplos que les había puesto, pues, ¿no? Como en el caso del agua, ¿no? Les había dicho que yo podría tener 2000 gramos de agua, ¿no? Yo quiero saber cuántas moles hay acá, entonces el número de moles sería igual a la masa, 2000 gramos de agua, o sea, una botella de 2 litros de agua, entre su masa molar, pero para eso hay que calcular el peso de la fórmula. La fórmula es H2O. Esto de acá es la fórmula. Entonces, el peso de la fórmula sería igual a 1 por 2 más 16. Eso me da 18. Entonces, su masa molar va a ser 18 gramos sobre mol. Gramos se va con gramos y el número de moles sería igual. 2000 entre 18. Eso me daría 111. Número de moles sería 111,1 moles de agua. Tenemos número de moles 111,1 moles de agua. ¿Listo? Eso es el número de moles, pues, ¿no? ¿Y cómo sería mediante una regla de 3 simple? Bueno, sería así, mira. Tenemos que el agua, ¿no? El agua es 18. Entonces tenemos que 18 gramos de agua equivale a 1 mol de agua. Si yo tengo 2000 gramos de agua, ¿no? 2000 gramos de agua, entonces ¿cuántas moles tenemos? Entonces el número de moles sería igual a 2000 por 1 entre 18. Entonces el número de moles, ¿cuánto sale? Sería 2000 entre 18, que es 111,1, ¿no? 111,1 moles de agua. O sea, así podemos calcular el número de moles, ¿no? Puedes usar la fórmula para calcular el número de moles o puedes usar también una regla de 3 simple. Muy bien, continuamos. Tenemos acá la composición. Porcentual de los compuestos tenemos. La composición en porcentaje de un compuesto se calcula a partir de la fórmula del compuesto. La composición porcentual en masa es el porcentaje en masa de cada elemento, obtenido a partir de sus pesos atómicos y de sus proporciones atómicas en el compuesto. Por ejemplo, si tenemos al gas metano, ya vamos a colocar aquí al gas metano. Entonces, este gas metano, esta es la fórmula, pues, ¿no? Esto de acá representa la fórmula. Yo podría calcular el peso de la fórmula, que sería igual al carbono, que pesa 12,
el hidrógeno, que es 1 por 4, y eso me daría 16. $12 más 4 me da 16. ¿Qué representa 16? 16 representa el 100%, ¿ya? El 100%. ¿Qué representa 16? 16 representa el 100%. Entonces tenemos acá 16 que representa, ¿no? 16 va a representar el 100%, que es el todo. Entonces, el carbono contribuye con 12. Entonces, 12, ¿qué porcentaje sería? Sería el porcentaje de carbono. Entonces, el porcentaje de carbono sería 12 por 100% dividido entre 16. Y de acá sacamos el porcentaje de carbono. ¿Cuánto sale eso? Sería 12 por 100 entre 16. Y eso sería igual a 75. Eso me daría aquí que el porcentaje de carbono es el 75%. ¿Ya? 75%. Y es así como determinamos el porcentaje, es decir, su composición. Entonces, el metano tiene una composición de 75% de carbono y 25% de hidrógeno. Profesor, ¿y cómo sabe usted que es 25? Ah, porque la suma te debe dar 100, pues, ¿no? Si el carbono ya representa el 75%, el hidrógeno debe representar el 25%. Y la suma te da el 100%. ¿Ya? Así tenemos por acá más ejemplos, pues, ¿no? El porcentaje de sodio e hidrógeno en el hidruro de sodio es peso fórmula. El sodio pesa 23 gramos es de sodio y 1 gramo es de hidrógeno. La suma te da 24 gramos, acá está. Y entonces 24 gramos representa el 100%. El sodio, que es 23 gramos, ¿qué porcentaje será? Y X sale 95,83%. En el caso del hidrógeno, 24 gramos sigue siendo el 100% y 1 gramo de hidrógeno es X. X que representa 4,17%. Entonces, si yo veo al hidruro de sodio, ¿no? Este compuesto, diré que su composición es de sodio, 95,83%. Y de hidrógeno, 4,17%. ¿Ya? Esa es la composición, ¿no? Esa es la composición. La composición porcentual, ¿no? Muy bien. Fórmula empírica a partir de la composición. Bueno, esto es todo un procedimiento, ¿no? Para hallar la fórmula empírica. Esto es lo que se hace en el laboratorio, ¿no? Cuando se tiene un compuesto desconocido, lo primero que hacemos es determinar su fórmula empírica y luego su fórmula molecular. Dice acá, la fórmula empírica es la fórmula de un compuesto expresada en la relación mínima que se puede calcular, ¿ya? Que se puede calcular. Con frecuencia se debe analizar una sustancia para reunir información que permita identificarla. Para determinar la composición de una muestra se pueden usar varios métodos y una forma eficaz de expresar estos datos es por peso. Los pesos se pueden convertir en moles y el siguiente paso lógico es expresarlos en una fórmula. La fórmula empírica no siempre es la fórmula molecular real, sin embargo sí contiene información importante. Por ejemplo, en el análisis de un compuesto se encontró 17,09% de magnesio, 37,93% de aluminio y 44,98% de oxígeno. Los porcentajes son en peso, es decir, la cantidad de gramos del elemento por cada 100 gramos de compuesto. ¿Ya? Entonces vamos a seguir una serie de pasos. Paso número 1. Si el dato te dan en porcentaje, tienes que convertirlo a gramos. ¿Y cómo logro eso? Tomando una muestra de 100 gramos. ¿Ya? Tomando una muestra de 100 gramos, podemos convertir el porcentaje en gramos. Así acá tenemos 17,09% de magnesio. Si la muestra es de 100 gramos, en gramos sería 17,09 gramos de magnesio, pues, ¿no? Entonces ya hemos convertido el porcentaje en gramos.
37,93%. Pasado a gramos sería 37,93 gramos de aluminio. Y el oxígeno, que es 44,98%, como hemos tomado una muestra de 100 gramos, sería 44,98 gramos de oxígeno. Profesor, ¿se podría tomar otra muestra de 50 gramos, 30 gramos o 200 gramos? Claro, la muestra tú lo decides. Puede ser una muestra de 50 gramos, de 100 gramos, 200 gramos, ¿ya? Entonces, te va a salir el resultado, ¿no? Ya sea con 100 gramos, 200 gramos, 5 gramos, ¿ya? La masa que uses te va a salir, ¿ya? Ahora, yo tomo 100 gramos porque me conviene, pues, ¿no? Es directo, pues, ¿no? Si 100 gramos es la muestra, entonces el magnesio sería 17,09 gramos. El aluminio sería 37,93 gramos y el oxígeno sería 44,98 gramos. Los porcentajes son en peso, es decir, la cantidad de gramos del elemento por cada 100 gramos del compuesto, ¿no? Entonces, por eso he tomado una muestra de 100 gramos. ¿Qué se hace después? Se divide entre el peso atómico de cada uno de ellos. Entonces, yo necesito saber el peso atómico. Entonces, necesito el dato, peso atómico. Para el caso del magnesio, su peso atómico del magnesio sería 24. Del aluminio, ¿cuánto sería el peso atómico del aluminio? Nos falta del aluminio. El del oxígeno, el peso atómico del oxígeno es 16. ¿No? Ahí tenemos los pesos atómicos. Entonces, ¿por qué es importante el peso atómico? Porque voy a dividir la masa entre sus pesos atómicos, pues, ¿no? En otras palabras, yo tengo acá 17,09 dividido entre su peso atómico, que es 24. ¿Cuánto me da eso? Aproximadamente 17,09 dividido entre 24. Eso me daría 0,712. Ya, esto me va a dar aproximadamente 0,712. Ya. En el segundo caso, 37,93 dividido entre el peso atómico del aluminio. ¿Cuánto era el peso atómico del aluminio, jóvenes? ¿Alguien se acuerda cuánto pesa el aluminio? ¿Cuál es su peso atómico? ¿Quién se acuerda? El peso atómico. Ajá, muy bien. Ahí está, con su tabla periódica al lado, ¿no? 27. Si asumimos que el peso atómico del aluminio es 27, dividimos entre 27. Y tendríamos pues 37,93. 37,93 entre 27. Y eso me daría 1,4. 0,4 o 0,5, ¿no? Aproximadamente 1,405. Bueno, estamos dividiendo pues la masa entre sus pesos atómicos, pues, ¿no? Y finalmente tenemos el caso del oxígeno, que es 44,98, ¿no? 44,98 entre su peso atómico, que es 16. 44,98 entre 16. ¿Cuánto me da? Aproximadamente 2,81. Ya, 2,81. Listo. Ya está. Hemos seguido, ese sería el paso número 3, ¿no? Paso número 1, convertir los porcentajes en gramos. Paso 2, dividir entre el peso atómico. Paso número 3, dividir entre el menor. De los 3, el menor va a ser 0,712. ¿Ya? Aproximadamente, eso me va a dar 1, ¿no? 1, 2, y el tercero va a dar 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? El paso número 3 es dividir entre el menor de ellos, pues, ¿no? ¿Y eso cómo sería? Sería 0,712 dividido entre 0,712. Esto me da 1. Es 1, el segundo caso es 1, acá tenemos 1,405 entre 0,712. Esto me va a dar 2. Y el tercer caso es 2,81 dividido entre 0,712. ¿Cuánto me da esto? 4. ¿Listo? Y ya está. Hemos cumplido con los pasos a seguir, ¿no? Acá está la tablita. La tablita también nos ayuda a seguir estos pasos. Dice, el magnesio, el aluminio y el oxígeno, ¿no? Viendo la tablita.
tenemos en la tablita, vamos a explicar la tablita, tenemos el magnesio, el aluminio y el oxígeno. Se ha tomado 100 gramos de muestra. Entonces el magnesio es 17,09 gramos, del aluminio 37,93 gramos y del oxígeno 14,98 gramos. ¿Qué hacemos? La masa atómica. Claro, hay que calcular la masa atómica de cada uno de ellos. Bueno, acá lo han puesto en forma exacta, pues, ¿no? Para el caso del magnesio es 24. Bueno, acá han puesto 24,31. Para el caso del aluminio es 27, ¿no? Acá han puesto 26,98. Están trabajando con todos los decimales. Nosotros estamos trabajando de forma aproximada. Y el oxígeno es 16. Pero acá han puesto 16. Bueno, acá sí lo han puesto exacto. 16 gramos por mol. Muy bien. Estamos dividiendo. 17 entre 24 da 0,7. 37 entre 27, 1,4. 44 entre 16, 2,8. ¿Qué se hace ahora? Se divide entre el menor. 0,7 entre 0,7 da 1. 1,4 entre 0,7 da 2 y 2,8 entre 0,7 da 4. Y ahí están los resultados, ¿no? 1, 2 y 4. Y con eso nosotros sabemos que el magnesio, el aluminio y el oxígeno están en la relación. Para magnesio como 1, para aluminio como 2 y para el oxígeno como 4. Esa sería la relación. Y a esto se le llama la fórmula empírica. Entonces la fórmula empírica es magnesio 1, aluminio 2, oxígeno 4. Los números en la columna 4 representan la cantidad de moles de átomos de cada uno de los componentes de la sustancia que hay en 100 gramos de la muestra. Estos tres números indican la relación de los componentes. Sustancia 0,7, 1,4 y 2,8. Se podría escribir la fórmula del compuesto magnesio 0,7, aluminio 1,4 y oxígeno 2,8. Pero claro está, los números que se usan deben ser enteros. Si se divide las tres cantidades en moles entre el número más pequeño, se conserva la relación, ya que los tres se dividen entre el mismo número. Y el resultado de la división, si es una relación de números enteros. Esta relación final se puede usar para escribir correctamente la fórmula empírica. Magnesio, aluminio 2, oxígeno 4. Y ese es el procedimiento para hallar la fórmula empírica. Muy bien, continuamos. Volumen molar. El volumen de un mol de cualquier gas considerado ideal que se encuentra a 273 Kelvin de temperatura y una atmósfera de presión, condiciones normales, es de 22,4 litros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo una mol de cualquier gas ideal a condiciones normales, esto es equivalente a 22,4 litros. O también podría decir que una mol de gas a condiciones normales es directamente proporcional a 22,4 litros. Si yo tengo 2 moles del gas a condiciones normales, tendría 44,8 litros. ¿Ya? Entonces hay una relación directamente proporcional, ¿no? Entre el mol y el volumen de un gas a condiciones normales. Cálculos estequiométricos en reacciones químicas. Para realizar cálculos estequiométricos debemos seguir los siguientes pasos. Obtener una ecuación química balanceada. Claro, si te dan una ecuación, lo primero que tienes que hacer es balancearla. 2. Colocar debajo de la ecuación los datos que se puedan obtener de la ecuación balanceada. Y 3. Colocar los datos y preguntas del problema con sus respectivas unidades debajo de las sustancias correspondientes en la ecuación. Y 4. Realizar las operaciones correspondientes. ¿Ya? Muy bien, esos son para hacer los cálculos estequiométricos, ¿no? Recomendaciones. Reactivo limitante. ¿Qué cosa es el reactivo limitante? Es aquel reactante que está en menor proporción estequiométrica. Y los otros son los reactivos en exceso. Los cálculos se realizan, por lo tanto, con el reactivo limitante. ¿Ya? Entonces, supongamos que nosotros tenemos acá la formación del agua, ¿no? Y hidrógeno más oxígeno me da agua. Hacemos el balance, tendríamos acá por 2, acá sería por 2, ¿no? 2 por 2, 4, 2 por 2, 4, 2 oxígenos, 1 por 2, 2. Entonces, ¿qué significa esto? Que 2 moles de hidrógeno necesitan 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua, ¿ya? Entonces, por cada 2 moles de hidrógeno se necesita 1 mol de oxígeno. Esa es la proporción, esa es la relación. Pero ¿qué pasaría si yo pongo 2 moles
de hidrógeno y 2 moles de oxígeno. ¿Cuánto se va a producir de agua? 2 moles de agua. Profesor, ¿qué pasó acá? Bueno, la relación estequiométrica es de 2 a 1. Por cada 2 moles de hidrógeno necesito 1 mol de oxígeno. Como he puesto 2 moles de oxígeno, está en exceso. Este es el reactivo en exceso. Porque hay 2 moles de oxígeno. Solo necesito 1, pero he colocado 2. 2 moles de hidrógeno sería el reactivo limitante. ¿Ya? El reactivo limitante es el hidrógeno y el reactivo en exceso es el oxígeno. ¿Ya? Muy bien, eso sería. ¿Qué pasaría si yo pongo 2 moles de hidrógeno y 5 moles de oxígeno? Se siguen produciendo 2 moles de agua. Se siguen produciendo 2 moles de agua. Entonces, el reactivo limitante sigue siendo el hidrógeno y el reactivo en exceso, el oxígeno, ¿no? El reactivo en exceso del oxígeno. Entonces, quiere decir que he puesto mucho oxígeno. De oxígeno solo necesito 1 mol. Si pongo 5, significa de los 5 reacciona 1 mol. 4 sobran. 4 no van a reaccionar. 4 moles de oxígeno no reaccionan. Él se encuentra en exceso. Nuevamente, ¿qué es el reactivo limitante? Sucede frecuentemente que en los experimentos reales las cantidades de reactantes presentes pueden diferir de aquellas cantidades relativas exigidas por la ecuación química balanceada. De este modo, la reacción se detendrá tan pronto como uno de los reactivos se haya consumido en su totalidad. El reactivo que se consume totalmente y detiene la reacción química se denomina reactivo limitante, porque es el que limita o determina la cantidad máxima de producto que se puede obtener, ¿no? Ese es el reactivo limitante. Entonces, el reactivo limitante es aquella sustancia que cuando se acaba, la reacción química termina. Ya no hay más reacción química. ¿Ya? Pongamos otro ejemplo de reactivo limitante. Supongamos que queremos formar, por ejemplo, ¿qué queremos formar? El hierro que reaccione con el oxígeno, ¿no? Y esto me da óxido férrico. Ahí está. Del hierro, que sean 2, y de oxígeno, bueno, acá sería 2 por 3, 6, acá sería 3 por 2, 6, 2 por 2, 4. Ajá. Acá hay que cambiar este 2 por un 4. ¿Ya? 4 hierros, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Entonces, ¿qué se cumple acá? Que 4 moles de hierro necesitan 3 moles de oxígeno. ¿Para producir qué cosa? 2 moles del óxido férrico, ¿no? Esa es la relación. La relación es por 4 moles de hierro, se necesita 3 moles de oxígeno. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo 4 moles de hierro? Este es un caso, ¿no? Vamos a poner caso 1. 4 moles de hierro y lo hago reaccionar con 10 moles de oxígeno. Entonces yo digo, bueno, 4 moles de hierro, de oxígeno, ¿cuánto necesita? Solo necesita, según la estequiometría, 3, pero he colocado 10. ¿Qué significa eso? Que de las 10 moles de oxígeno, 3 van a reaccionar y 7 no reaccionan, sobran. ¿Y qué va a producir acá? 2 moles de óxido férrico. Entonces, el reactivo en exceso es el oxígeno y el reactivo limitante es el hierro. ¿Ya? El reactivo limitante es el hierro porque 4 moles de hierro necesitan 3 moles de oxígeno. Cuando ocurre la reacción, ¿qué va a suceder? Que de los 4 moles de hierro, ya está pasando la reacción, al final queda 0 moles de hierro. De los 10 moles de oxígeno se consumen 3. Te va a quedar acá 7 moles de oxígeno. Y se produce 2 moles del óxido férrico. Entonces, esto es lo que queda, lo que no reacciona. El reactivo limitante se consume totalmente. No queda nada. Queda 0. Todo se ha convertido en producto. Entonces, esto es el producto. Todo se ha convertido en producto. O sea, los 4 moles de hierro han reaccionado con 3 moles de oxígeno y se han convertido en 2 moles de óxido férrico. Ahora, de los 10 moles de oxígeno, que es el reactivo en exceso, 3 se gastan para producir el óxido férrico y 7 no reaccionan porque están en exceso, no tienen con quién reaccionar. Es lo que queda, es lo que sobra. 7 moles de oxígeno. ¿Se entendió?
Jóvenes, ¿están ahí? Sí, Keira dice sí, María Vargas también dice sí. Muy bien, seguimos. Siga, dale, siga nomás, dice. Reactivo limitante. Se sabe por las leyes de la química que el hidrógeno más el cloro da cloruro de hidrógeno. Una mol de hidrógeno reacciona con una mol de cloro para producir 2 moles de cloruro de hidrógeno. ¿Qué pasaría si en el sistema reaccionante se coloca 1,5 moles de cloro? Veamos, hidrógeno más cloro me da cloruro de hidrógeno. Si mezclo una mol de hidrógeno con 1,5 moles de cloro, sigue dando 2 moles de cloruro de hidrógeno. Por lo tanto, como la estequiometría nos dice que la relación hidrógeno-cloro es de 1 a 1, sobra 0,5 moles de cloro, el reactivo en exceso. O sea, el cloro es el reactivo en exceso y sobra 0,5 moles. El hidrógeno sería el reactivo que limita la reacción, es decir, no permite que reaccione 1,5 moles de cloro, sino solo una mol por la estequiometría. Reactivo limitante dentro de una reacción química es aquel que no permite que el otro reactivo en exceso, reaccione completamente, debido a que se encuentra en menor cantidad. Se consume totalmente la reacción y determina la cantidad de producto que se forma. En el ejemplo anterior, el hidrógeno es el reactivo limitante y el cloro es el reactivo en exceso. Seguimos. Para reconocer fácilmente cuál es el reactivo limitante, es recomendable tener en cuenta la relación estequiométrica en moles y no en pesos. Ejemplo, en un recipiente se hace reaccionar 19,6 gramos de ácido sulfúrico. Tenemos acá al ácido sulfúrico de dato, ¿no? Entonces tenemos al ácido sulfúrico y dice que tenemos 19,6 gramos de ácido sulfúrico. Con zinc, y dice que el zinc tenemos 80 gramos de zinc. ¿Qué sustancia es el reactivo limitante? ¿Cuántos gramos queda sin reaccionar de la sustancia que se encuentra en exceso? Listo, ¿qué tenemos que hacer? Calcular el número de moles, ¿no? El número de moles sería igual a la masa, que es 19,6, entre la masa de este compuesto, pues, ¿no? El peso fórmula o la masa molar. El hidrógeno es 1 por 2, más el azufre, que es 32, el oxígeno 16 por 4. Todo esto da 98. La masa molar sería 98 gramos por mol. Entonces tenemos 19,6 entre 98. Tendríamos acá 19,6 entre 98. Eso me daría un quinto. Y un quinto es 0,2. Entonces tenemos el número de moles, que sería igual a 0,2 moles de ácido sulfúrico. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. En el caso del zinc, tendríamos que su número de moles sería igual a la masa, que es 80 gramos, entre la masa molar del zinc. Ahora, el zinc tiene un peso atómico igual a 65. Voy a trabajar con este valor redondeado. Sería 65 gramos por mol. Entonces, el número de moles, ¿a qué sería igual? Sería 80 entre 65. Eso me daría 1,23. Entonces, acá yo tengo 1,23 moles de zinc. ¿Ya? Eso es lo que tendría. Muy bien, hacemos la reacción química. ¿Cuál es la reacción? El zinc reacciona con el ácido sulfúrico para darnos sulfato de zinc más hidrógeno molecular. El zinc sólido reacciona con el ácido sulfúrico acuoso y da sulfato de zinc acuoso más hidrógeno molecular gas. Un zinc. H2H2, sulfato, sulfato. La ecuación está balanceada. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que un zinc con un ácido sulfúrico da un sulfato de zinc con un hidrógeno. Entonces podemos sacar la siguiente relación. Podemos decir que una mol de zinc reacciona con una mol de ácido sulfúrico. Ya, la relación es de 1 a 1. Pero yo tengo acá 0,2 moles. No, el zinc es 1,23, ¿no? De zinc tenemos 1,23 moles de zinc. Y del ácido tenemos 0,2 moles del ácido sulfúrico. Entonces, ¿quién será el reactivo limitante si la relación es de 1 a 1? Bueno, el menor sería 0,2 moles de ácido. Entonces, de zinc necesito 0,2. Entonces, la relación acá es de 0,2 a 0,2. Pero 1,23 es mucho. Entonces, este sería el reactivo en exceso. Y este sería el reactivo limitante.
¿Ya? Entonces dice acá, ¿qué sustancia es el reactivo limitante? El ácido sulfúrico. ¿Cuántos gramos queda sin reaccionar? Ahora, del 1,23 va a reaccionar 0,2. Eso quiere decir que lo que queda, ¿no? Lo que está en exceso, o sea, lo que sobra, va a ser igual a 1,23 menos 0,2. Eso me daría, sería 1,23 menos 0,2. Eso me daría 1,03. Tendría 1,03 moles de zinc en exceso, ¿no? Ese es el exceso. Ahora, yo quiero saber cuánto eso en gramos, ¿no? La masa en gramos. Entonces yo digo, 1 mol de zinc equivale a 65 gramos de zinc. Y 1,03 moles de zinc, ¿a qué masa equivale? Entonces la masa sería igual. Habría que multiplicar, ¿no? 1,03 multiplicado por 65. Y eso me daría 66,95. Aproximadamente 66,95 gramos de zinc. Listo, hemos calculado la masa de zinc que no reacciona. ¿Ya? No reacciona 65,95 gramos de zinc. ¿Por qué? Porque está en exceso. Está en exceso. Muy bien, continuamos. Solución. Escribir la ecuación balanceada y la relación estequiométrica, ¿no? Tenemos al ácido sulfúrico y al zinc, que forma sulfato de zinc más hidrógeno. Ahí está. Determina el número de moles para ambos reactivos. 0,2 para el ácido sulfúrico y 1,23 para el zinc. Determina el reactivo limitante. Según la estequiometría de la reacción, una mol de ácido sulfúrico reacciona con un mol de zinc. Entonces, 0,2 mol de ácido sulfúrico reacciona con 0,2 moles de zinc. El reactivo limitante es el ácido sulfúrico. Se encuentra en menor cantidad. Cantidad de reactivo en exceso. Solo reacciona 0,2 moles de zinc. Por lo tanto, las moles que no reaccionan sería 1,23 menos 0,2. Eso me daría 1,03. Luego, la masa de zinc que no reacciona será 1,03 por 65, que me da aproximadamente 67 gramos. ¿No? La aproximación es a 67 gramos. El zinc que no reacciona es igual a 67 gramos. Seguimos. Reactivo limitante. Cuando se indica la masa de uno de los reactivos, por lo general se supone que los otros reactivos se encuentran en cantidad suficiente para reaccionar o que están en exceso. ¿Qué sucede si se indican las cantidades de más de un reactivo? Se tiene entonces la necesidad de determinar si hay escasez de uno o más reactivos, porque la reacción se detiene cuando se ha agotado ese reactivo. El reactivo en menor cantidad se llama reactivo limitante y tomándolo como base se realizan los cálculos que muestran la cantidad esperada de productos. Todos los reactivos que no representan el reactivo limitante son reactivos en exceso. ¿Ya? Veamos. Tenemos acá, por ejemplo, si yo tengo hidrógeno más oxígeno y me da agua, y yo sé que acá hay que multiplicar por 2 oxígenos, 2 oxígenos, y acá por 2 por 2, 4, la ecuación está balanceada. Entonces yo podría también, mira, si te dan de datos 100 gramos de hidrógeno y 100 gramos de oxígeno, y te piden determinar el reactivo limitante, lo puedes hacer de esta otra forma, dividir entre la masa estequiométrica. Vamos a dividir entre la masa estequiométrica. ¿Qué cosa es la masa estequiométrica? La masa estequiométrica es el coeficiente 2 multiplicado por el peso de la fórmula. El hidrógeno es 1, por 2 es 2. ¿Ya? En el caso del oxígeno, su peso atómico es 16 por 2. Entonces tenemos 100 entre 4, 25. Y acá 100 entre 16 por 2, o sea, 100 entre 32. Eso me da 3,125. 3,125. El menor cociente sería el reactivo limitante y el mayor cociente sería el reactivo en exceso. Entonces, de 100 gramos de hidrógeno y 100 gramos de oxígeno, 100 gramos de oxígeno sería el reactivo limitante y 100 gramos de hidrógeno sería el reactivo en exceso. Y así hemos determinado quién es el reactivo limitante y quién es el reactivo en exceso. Otra forma de hacerlo sería así, mira. 2 hidrógenos más oxígeno me da 2 moléculas de agua. Coloco las masas estequiométricas. 2 por 2, 4. 4 gramos de hidrógeno. 16 por 2, 32 gramos de oxígeno. Coloco abajo los datos.
Ya tenemos 100 gramos de hidrógeno y 100 gramos de oxígeno. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos en aspa. 32 por 100 me va a dar 32 con 2 ceros, 3.200. Y 4 por 100 me va a dar 400. 3.200 y 400. 400 es menor. Él sería el reactivo limitante y él sería el reactivo en exceso. Entonces, el oxígeno es el reactivo limitante y el hidrógeno sería el reactivo en exceso. Eso sería otra forma de calcular el reactivo limitante. A la última forma se le conoce como el método del aspa. Se coloca arriba el dato, diré la masa estequiométrica y abajo el dato, que son los 100 gramos. En este otro caso, el primer caso que les he enseñado, este de acá, es por división. Se coloca arriba el dato en el numerador y se divide entre la masa estequiométrica. ¿Ya? De esa forma. Masa entre masa estequiométrica para la división. Y para el método del aspa colocas arriba la masa estequiométrica y abajo el dato. No es igual a, es diferente el orden. Entonces acá lo importante es el orden. Cómo divides y cómo multiplicas. Tengan cuidado con eso si quieren utilizar estos métodos. Muy bien, jóvenes, ya no tenemos más tiempo, así que vamos a avanzar. Y tenemos ahora pureza de reactivo. En este caso debemos calcular el contenido real de reactante, que va a reaccionar y que está en una muestra impura. Pureza de reactivos. En toda relación estequiométrica solo se utiliza reactantes puros, sin mezcla con sustancias extrañas. Así, por ejemplo, si tenemos 1 kilogramo de carbonato de calcio impuro, tendrá impurezas. Esto no se incluye en la reacción química. El carbonato de calcio puro participa solo en la reacción química. Para los cálculos estequiométricos solo se debe trabajar con el reactivo puro. Ejemplo, al descomponer por calentamiento 1 kilogramo de piedra caliza, carbonato de calcio, que contiene 20% de impurezas en CO2 y óxido de calcio, ¿qué peso de CO2 se producirá? Solución. Se encuentra la cantidad de reactivo puro, sin impurezas. Tenemos, no es 100, jóvenes, acá es 1000. Es 1 kilogramo, pues, ¿no? Son 1000 gramos de carbonato de calcio impuro, que representa el 100%. X gramos de impureza, 20%. Entonces saldría aquí 200 gramos de impureza. Por lo tanto, 1000 gramos menos 200 gramos son 800 gramos de carbonato de calcio puro. Luego se produce con el balance la estequiometría, ¿no? Podemos hacer relaciones mol-mol, ¿no? 100 gramos de carbonato de calcio, 44 gramos de CO2. 800 gramos de carbonato de calcio, X gramos de CO2. Entonces, X es igual a 800 gramos de carbonato de calcio, 100 gramos de carbonato de calcio por cada 44 gramos de CO2, ¿no? Y eso saldría 352 gramos de CO2. Entonces, es una regla de 3, jóvenes, ¿ya? Pues acá hemos establecido que 100 gramos de carbonato de calcio produce 44 gramos de CO2, 800 gramos, ¿cuánto sería? Y X sale 352 gramos de CO2 en masa, pues, ¿no? Rendimiento de la reacción. Cuando se obtiene toda la cantidad posible de un producto de interés en una reacción, se dice que el rendimiento de esta es el 100%. Si el producto es menor, es conveniente definir rendimiento como porcentaje de rendimiento es igual al rendimiento real sobre el rendimiento teórico multiplicado por 100. Supongamos que tenemos la reacción química A más B produce C. ¿Ya? Supongamos una reacción así. Y teóricamente yo he calculado que voy a producir 200 gramos de C. 200 gramos de C. Entonces, eso dice, esto es el rendimiento teórico. Vamos a decir estos 200 gramos, vamos a llamarlo rendimiento teórico. O sea, en el papel, ¿no? En la computadora puedo hacer estos cálculos. Y me sale que 200 gramos de carbono es lo que voy a producir. Pero yo voy al laboratorio, hago mi reacción química A más B, me da C, y en la realidad solo produzco pues 80 gramos de C. Entonces, a esta producción real en el laboratorio se le llama rendimiento real. Ya, esto sería el rendimiento real. Ya, esto sería el rendimiento real. Entonces, ¿qué cosa es el porcentaje de rendimiento? El porcentaje de rendimiento sería lo real, que he producido en el laboratorio 80 gramos, sobre lo teórico, que era 200 gramos, multiplicado por 100. Eso me da el porcentaje de rendimiento. ¿Cuánto sería? Esto sería, bueno, hay que operar. Sería 80
por 100 entre 200. Y eso me daría 40. Ya sería 40. El rendimiento fue del 40%. ¿Ya? Otra forma de calcular el rendimiento sería que 200 gramos de C es lo teórico. Eso representa el 100%. Y 80 gramos, que es lo que de C que he producido realmente en el laboratorio, ¿qué porcentaje de rendimiento será? Entonces el porcentaje de rendimiento sería igual a 80 por el 100% sobre 200. Esto saldría con un rendimiento del 40%. ¿Ya? El 40% sería el rendimiento. ¿Ya? Entonces, ese sería el rendimiento de la reacción. Entonces, en los problemas te van a dar el dato. Puede ser que sea el real o el teórico. Generalmente dan el real. Te dice, se produce tanto de agua, por ejemplo, 80 gramos de agua. Y tú tienes que calcular el teórico y comparar, pues, el real entre el teórico multiplicado por 100. Pues, ¿no? Y así calculas el rendimiento de la reacción. Bueno, y acá hay más de rendimiento. Todo esto es de rendimiento. Y con eso terminamos la parte teórica, jóvenes. Bien, vamos a resolver un ejercicio. Vamos a ver si nos alcanza tiempo para un ejercicio, jóvenes. Así que vamos a resolver un ejercicio. Semana 4, intensivo. Acá está. Tenemos aquí. Ahí está. Ahí tenemos nuestro primer ejercicio, jóvenes. ¿Ya? Nuestro primer ejercicio. Dice, el balance de muchas reacciones redox requiere aplicar un procedimiento sistemático, uno de los cuales es el método del número de oxidación. Identifique la afirmación que corresponde a los cambios que en un medio acuoso se observa en la siguiente ecuación. Dice, el ácido arsenioso es el agente oxidante y gana electrones. Veamos. Primero tenemos aquí al cloro. Vamos a ponerlo acá. Tenemos al cloro, oxígeno 3 con una carga de -1. Entonces el oxígeno es -2. 3 por 2, 6. Entonces, para que dé -1, el cloro tiene que ser 5. 3 por 2, 6, -6, más 5 me da -1. Entonces acá la carga debe ser más 5 menos 6 igual a -1, pues, ¿no? Ahí está. Entonces eso es lo que estamos buscando, ¿no? Que la suma de los estados de oxidación sea igual a la carga del ion. ¿Qué tenemos ahora acá? Más el H arsénico, oxígeno 2. El oxígeno es -2, el hidrógeno es +1, 2 por 2, 4, -1, 3. El arsénico es 3. ¿Qué buscamos acá? Que 1 más 3 menos 4 sea igual a 0, porque esto es un compuesto, pues, ¿no? Se trata de un compuesto. Seguimos. Más el agua. Bueno, en el caso del agua, el hidrógeno es +1 y el oxígeno es -2. Flechita de reacción me da H3, arsénico, oxígeno 4. El hidrógeno es +1, el oxígeno es -2. 4 por 2, 8, -3, 5. El arsénico es 5. Y más el cloro con carga -1, ¿no? Que es el ion cloruro. ¿Quién está cambiando? Vamos a ver. El cloro está pasando de 5 a -1. Claro, él ha cambiado. ¿Quién más ha cambiado? ¿Qué otra sustancia? El arsénico, mira, de 3 a 5. Claro, ellos están cambiando. Entonces diremos acá que el cloro al pasar de 5 a -1, ¿qué ha pasado al pasar de 5 a -1? Se está reduciendo. Eso es una reducción. En la reducción se gana electrones. ¿Cuánto se ha ganado? Bueno, si está en +5, de +5 a 0, ha ganado 5 electrones. Y de 0 a -1 ha ganado 1 electrón. Entonces acá hay 5 electrones y acá hay 1 electrón. En total ha ganado 6 electrones. Gana 6 electrones. 7 la reducción, él sería el agente oxidante. ¿Ya? El agente oxidante. ¿Quién más está cambiando? El arsénico, mira. El arsénico está pasando de 3 a 5. De 3 a 5 está sufriendo un proceso de oxidación. Y si eso es una oxidación, pierde. De 3 a 5 pierde 2 electrones. ¿Ya? Entonces, el de acá sería el agente reductor. Ya sería el agente reductor. Dice, el ácido arsenioso. ¿Quién es el ácido arsenioso? Bueno, 3 y 5, ¿no? 3 es el menor, este es el ácido arsenioso. Él es el ácido arsenioso.
nioso. Y cuando está con 5, él es el ácido arsénico, pues, ¿no? Arsénico. Muy bien, dice, el ácido arsenioso es el agente oxidante. No, es el agente reductor. No es correcto decir oxidante. Es el agente reductor. ¿Gana electrones? No, está en el proceso de oxidación. Pierde. No gana, pierde. Pierde electrones. Por eso sería falso. La B, se requiere 2 moles de agua por mol de anión clorato. A ver, el clorato está acá, ¿no? Él es el ion clorato. Ion clorato. Entonces, la relación... no hemos balanceado todavía, ¿no? Hay que hacer el balance, jóvenes. Hay que balancear. ¿Qué tenemos acá? 6 electrones que se ganan y se pierden 2 electrones. Entonces, el balance R2 dice que el número de electrones que se gana debe ser igual al número de electrones que se pierden. Entonces, lo que se gana y lo que se pierde tienen que ser iguales. Y acá no lo son, no son iguales. Entonces, se ha perdido 2 y se ha ganado 6. Hay que multiplicar acá por 3. Entonces, acá se multiplica por 3 y acá también por 3. Entonces, 3 para el ácido arsenioso y 3 para el ácido arsénico. 1 para el ion clorato y 1 para el ion cloruro. Se termina por tanteo, ¿no? Un cloro, 3 arsénicos, 3 arsénicos, 3 hidrógenos, y acá tenemos 3 por 3 es 9. Y acá hay 3. Entonces acá tendría que ser 3 por 2, 6, más 3, 9. 3 por 3, 9. Oxígenos, 3 por 2, 6. 6 más 3, 9. Y 9 más 3, 12. Y 3 por 4, 12. La ecuación está balanceada. Dice acá, la B, se requieren 2 moles de agua. Bueno, dice 2 moles de agua por mol de anión clorato. Bueno, el anión clorato relacionado con el agua es de 1 a 3. La proporción es de 1 a 3. No es 2, son 3 moles. ¿Ya? Entonces, no es correcto decir 2 moles de agua. Lo correcto es decir 3 moles de agua, por lo cual esto también es falso. C, cada mol de ácido arsénico requiere 6 electrones para su formación. A ver, según la estequiometría, 3 moles del ácido arsénico necesita la transferencia electrónica, que son 6 electrones. 6 moles de electrones. La relación es de 3 a 6. Cada mol de ácido, dice, le sacamos tercia, sería 1, sacamos tercia, le sacamos 2. Por cada mol de ácido se necesita 2 moles de electrones. ¿Cada mol de ácido requiere 6? No, requiere 2 nada más. Por lo cual esto también es falso. La D, el anión clorato gana 5 electrones. No, el anión clorato gana 6, no es 5, es 6. ¿No? La ganancia es de 6 electrones. E, cada mol de ion clorato reacciona con 3 moles de ácido. Claro, la relación acá es de 1 a 3. Y eso sería correcto. La respuesta es la E. Jóvenes, eso ha sido todo por hoy. No hay más tiempo. Nos vemos el día jueves, jóvenes, ¿ya? El día jueves nos vemos, jóvenes. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.